Bien, les quiero dar la bienvenida a nuestro segundo debate Liber Podcast, organizado por un grupo de estudiantes de psicología junto a quien les habla. Hoy la moción o proposición a debatir es la que está a mis espaldas. La mujer debería tener derechos sobre la vida que lleva en el vientre. Para ello tenemos a dos duplas de oradores, una a favor y una en contra. De modo que voy a presentar a los oradores y luego les voy a comentar un poquitito cuál va a ser el formato del debate. En nuestra primera dupla, específicamente en contra de la moción, tenemos a Jorge Sandrock. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Le acompaña la doctora Paola Corti. Ella es doctora en Historia Medieval de la Universidad de Poitiers, en Francia, y forma parte del cuerpo académico del Departamento de Historia y Ciencias Sociales y del Centro de Estudios del Patrimonio de la Facultad de Artes Liberales. Por el lado de la dupla a favor de la moción tenemos a Nicole Darat. Ella es doctora en Filosofía y docente del Departamento de Artes Liberales de esta casa de estudios, junto a Tomás Bellman, que es estudiante de segundo año de Psicología y cofundador del grupo de Liber Podcast. Démosle un aplauso a nuestros oradores, por favor. Bien, solamente para aclarar el formato, este debate, a diferencia de los debates tradicionales, el público, ustedes como audiencia hacen las veces de jurado. Más que ser una competencia, en el fondo lo que nos interesa es ver si los argumentos que esgrime cada bando posibilitan un cambio de opinión o no, digamos. Para eso vamos a tener dos votaciones, una ahora, a continuación, y otra al final, lo que nos va a permitir de manera simbólica identificar una dupla ganadora, digamos. Pero en el fondo lo que nos interesa es la presentación de argumentos y que ustedes, que ya vienen con una cierta opinión respecto de este tema, puedan sopesarlos, digamos, y ver si efectivamente generamos un cambio de opinión o no. Entonces le voy a pedir por favor a Felipe que me asista. A cada uno de ustedes, a través de su celular o de computador, le voy a pedir que por favor vayan a nuestro Instagram y hagan clic en ese link que está ahí. Ahí les va a aparecer una encuesta en donde ustedes votan a favor o en contra de la moción, según su opinión personal. Y así tenemos en el fondo un primer sondeo de la opinión general de ustedes respecto al tema. Bien, ¿tenemos ya nuestra primera votación? Bueno, si es posible, Felipe, ayúdanos a proyectar los resultados. Bien, hay un 67 contra un 33% a favor de la moción. Esa es la opinión inicial en el fondo de ustedes como público y lo que pretendemos ver justamente si este debate contribuye a una modificación o no de su opinión. Para cerrar, el formato de este debate consiste en que cada dupla tiene un periodo de 10 minutos en donde hace una presentación inicial de las principales líneas argumentativas, definiciones y conceptos. Luego hay 20 minutos de discusión abierta en donde cada bando replica, digamos, los argumentos esgrimidos por el bando contrario. Y finalmente hay un espacio de preguntas del público que son 10 minutos más, a mano alzada. Yo les voy a entregar un micrófono y luego hacemos la votación final. Dejo la palabra para la primera dupla. ¿Cuál es la primera luz? ¿Pueden partir ustedes? ¿Nosotros? Ay, no sé si lo tengo prendido. ¿Aló? No. Ahí sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación de Liber Podcast a este debate y bueno, quisiera partir un poco por cuestionar la premisa desde la cual se nos invita a debatir, que se insista en la cuestión de si la mujer debería disponer de la vida que lleva en el vientre, acorralándonos una vez más en el debate con la cuestión de la vida, ¿no? Creo que el debate está mal enfocado cuando nos enfocamos en la cuestión de la vida, básicamente porque el concepto de vida es un concepto difícil de definir. No hay un consenso ni en la filosofía ni en las ciencias duras sobre qué es la vida ni cuándo comienza, ¿no? O sea, uno podría detenerse en lo que químicamente se entiende por vida, por ejemplo, y en el fondo químicamente la gente que sabe más de química podrá como precisar lo que voy a decir, pero en el fondo la vida proviene de la no vida, ¿no? Tiene que ver con una cuestión con el carbono, y yo creo que eso es absolutamente irrelevante a la hora de adjudicar derechos o de adjudicar quién tiene el mejor derecho en el mejor de los casos que consideremos que esta premisa apunta a un conflicto de derechos, ¿no? A quién tiene el mejor derecho, si la madre o la vida, comillas, que lleva en el vientre.
Entonces, me gustaría como partir un poco en que la cuestión de la vida es irrelevante, ¿no?, para el debate. Porque en el fondo nos remite a preguntas que creo que no podemos responder o que no podemos responder poniéndonos de acuerdo. O sea, podemos escribir ensayos y hacer correr ríos de tinta como se viene haciendo o se venía haciendo, tal vez se ha dejado de hacer, y no vamos a llegar a nada, ¿no? Puede servirnos para la especulación filosófica, que está bien, pero no nos va a servir para resolver un problema que es de otra índole. Entonces, mi impresión es que quienes sitúan el debate en la cuestión de la vida, y leo un poquito mi apunte, es que ocultan algunos supuestos que son difíciles de compartir en una sociedad pluralista, ¿no? Me parece que lo que está de fondo, y quiero, siendo como generosa con este supuesto, creo que lo que está de fondo es que quienes creen que el debate se centra en la cuestión de la vida es el supuesto de que hay un alma inmortal, ¿no? Y que la vida tiene que ver con ese soplo de vida, ¿no?, tiene que ver con la cuestión del alma inmortal. La cuestión del alma inmortal, por cierto, es algo sobre lo cual no podemos tener acuerdo y que no tiene nada que ver con la política. Y por otro lado, una cuestión que me parece un poquito más peliaguda, que no se explicita, pero que creo que está en el fondo, es la cuestión de la naturaleza reproductiva o no del sexo, ¿no? Porque cuando uno debate, en general, en algún momento salta la cuestión de que parece que hay que constreñir el sexo hacia la cuestión reproductiva, y que cuando una mujer decide que el sexo no puede tener, o ella no quiere que tenga consecuencias reproductivas, entonces parece que es necesario castigarla por esa decisión, ¿no? Y es curioso que ese castigo recaiga particularmente sobre la mujer y no sobre el varón, ¿no? O sobre el cuerpo gestante también, para poner el debate en los términos en que hoy día afortunadamente se está dando. Entonces, parece que hay otro problema ahí que no se explicita, y la cuestión de la vida contribuye a oscurecer lo que me parece a mí que es el corazón del debate, que es la cuestión de si acaso la mujer puede disponer de su sexualidad libremente, ¿no?, disponer de su capacidad reproductiva tal cual lo hacen los hombres, ¿no? Un segundo punto que me parece interesante es replantear la pregunta, ¿no? Más bien yo replantearía la pregunta diciendo, ¿debería la mujer disponer de sus cuerpos? También es interesante esa pregunta porque nos remite a la cuestión clásica, digamos, de la filosofía política sobre la propiedad del cuerpo, sobre la cual se asienta la propiedad privada, y que probablemente muchas personas que están en contra del aborto estén de acuerdo con la fundamentación lockeana de la propiedad privada. Pero también me parece que tiene mal foco porque considera el cuerpo como una realidad abstracta, como algo que uno posee sin contexto, mientras que el cuerpo de las mujeres se posee o no en un determinado contexto, y me interesa como subrayar esa cuestión, que es básicamente que el cuerpo de las mujeres es de interés estratégico para la reproducción de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Y esta cuestión es un argumento fundamental para el feminismo hoy día. Hoy día que las tasas de natalidad están decayendo, es evidente que para la sociedad se va a volver una cuestión relevante, de alguna manera ejercer cierto control sobre la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? La sociedad depende de que sigan naciendo personas. Entonces, evidentemente resulta estratégico tener cierto control, tener cierta determinación sobre cuántos, cómo, cuándo, dónde pueden tener hijos las mujeres, ¿no?, y los cuerpos gestantes. Entonces, a mí me parece que esa cuestión es clave, ¿ya? La ley de aborto en 3 causales permite que las mujeres dispongan de su cuerpo solo como una excepción, ¿no? Excepción en casos trágicos, como riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal, violación. Ojo que la de violación parece que es la que más remite al derecho de las mujeres de disponer de su sexualidad, y es la que más resistencia generó en la votación del aborto en 3 causales, y es probablemente la que cuenta con más objetores de conciencia, ¿no? Porque en el fondo la conciencia no se objeta en el caso de los objetores de conciencia, hasta las instituciones pueden objetar de conciencia, pero la conciencia de las mujeres solo es relevante en los casos excepcionales que dispone la ley del aborto en 3 causales, ¿no? Entonces, podríamos decir, y aquí voy a citar a Yanira Zúñiga, que es una abogada de la Universidad Austral, que dice que la decisión procreativa femenina se encuentra en una especie de limbo entre la competencia personal y el interés público. Me parece que cualquier discusión sobre la cuestión del aborto no puede pasar por alto esa cuestión. No solo se trata de la propiedad del cuerpo, tampoco se trata de si acaso es vida o no es vida lo que lleva en el vientre, se trata de que la decisión reproductiva femenina es una cuestión de interés para la sociedad. Cualquier debate que pase por alto esa cuestión no está tocando el problema que realmente es necesario discutir.
Un tercer punto que me parece importante es establecer que los abortos ocurren. La cuestión de si aborto legal sí o aborto legal no, es más bien si acaso les queremos garantizar condiciones decentes a las mujeres que de hecho abortan, ¿no? Las cifras que existen son más o menos en negro, las cifras que se disponen oficiales son solamente las de los abortos que ocurren de acuerdo a la ley de aborto en 3 causales, pero en general, que han sido como 769 entre 2017 y 2018, muy poquito. Pero, por ejemplo, las cifras que se manejan como en negro son que aproximadamente son entre 60.000 y 70.000 abortos al año en Chile. La tasa de mortalidad por aborto y las tasas como de internación médica por aborto han bajado, y eso gracias a la disponibilidad de información y que se ha hecho más accesible los abortos seguros a través del misoprostol, ¿no? Se han hecho más seguros y se han hecho más accesibles, y eso ha permitido que esas cifras de mortalidad o de internación médica bajen en el caso de los abortos. Bueno, en primer lugar, antes de decir cualquier cosa, me gustaría agradecer a las personas que están acá y que podamos tener la posibilidad de tener esta conversación. Otra cosa importante a tener en cuenta a la hora de estar a favor del aborto o creer que el aborto debería ser algo que es legal o permitido para la mujer, deberíamos entender que el aborto no tiene solamente implicancias abstractas, sino que tiene implicancias prácticas en el mundo a nivel económico, sociológico y psicológico. Por ende, yo les voy a describir algunos datos que se han estudiado alrededor del mundo en torno a cómo el aborto influye en las sociedades cuando es legal. Entonces, en primer lugar, me voy a referir a la experiencia de los países de Europa del Este. En Europa del Este se volvió legal el aborto bajo las causales durante los años, aproximadamente finales de los años 80. Se hicieron investigaciones y en el año 2004 la Universidad de Chicago logró llegar a las conclusiones de que, en primer lugar, el aborto legal no baja las tasas de natalidad. En segundo lugar, el aborto se vuelve un problema para las sociedades occidentales cuando el aborto es absolutamente libre. Cuando tiene condiciones especificadas, no tiene ningún tipo de resonancia negativa a nivel sociológico. Y finalmente, dentro de los países de Europa del Este, se llega a la conclusión de que la permisibilidad de poder realizar el aborto ayudaba a las mujeres a nivel psicológico, sacaba y disminuía los niveles de pobreza dentro de la sociedad, y además no disminuía los índices de natalidad, que esa es la mayor preocupación al final de los países a la hora de legalizar el aborto, más allá de la abstracción del tema de la vida, como decía Nicole. En segundo lugar, ¿no es cierto? Si es que vamos a volver al aborto algo legal, tenemos que justificarlo, porque si el aborto va a ser algo legal y no sabemos si es bueno o malo a nivel moral, tenemos que especificar cuál sería la justificación del aborto como fenómeno. Más investigaciones, además de las que sucedieron en los países de Europa del Este, para mencionar también los países específicos de Europa del Este, incluyen a Albania, Bulgaria, República Checa, Alemania, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Ucrania, entre otros. Entonces el número no es pequeño. Si vamos a otro nivel de justificación, nos podemos encontrar con que, en primer lugar, una de las justificaciones sociales del aborto es la disminución de la marginalidad social, de la infancia, que al parecer no es infancia, sino que es una tortura. Lo primero es que en el año 1999 en Estados Unidos se realizó otra investigación que utilizó los censos de los años 80 y 90, con lo que se llegó a la conclusión de que la legalización del aborto bajó en un 50% las posibilidades de que un niño viva en extrema pobreza, que se muera de hambre o que tenga que vivir solamente con un padre. Luego tenemos las investigaciones que se realizaron en específico por Fuentes y Goethe. Fuentes y Goethe fueron los primeros investigadores que lograron explicitar en ciencia que la legalización del aborto en la sociedad occidental y en específico en Estados Unidos baja increíblemente, también aproximadamente un 50%, las tasas de criminalidad. A Fuentes y Goethe se les recriminó su investigación por utilizar una mala metodología. La investigación luego fue replicada y se mejoraron y sofisticaron los métodos de estadística, y sucedió algo que era muy inesperado, que es que los índices de mejora y de baja de crímenes aumentaron, se duplicaron. Luego de las sociedades como Estados Unidos tenemos también el mundo inglés. En el mundo inglés se llegó a otro tipo de especificación, porque el mundo inglés creía que las bajas el mundo inglés o el Reino Unido en sí creía que las bajas de las tasas de criminalidad no eran una buena justificación para la legalización del aborto. Entonces ellos dijeron, tenemos que buscar algo más importante y más clave para la mujer, que es el embarazo adolescente. La legalización del aborto disminuyó el embarazo adolescente a largo plazo, o sea que las mujeres no solamente abortan menos a través del tiempo cuando el aborto es legal,
sino que en algún momento el aborto va a desaparecer por razones estadísticas, porque tiene que ver con razones educacionales. Finalmente, además de, ¿no es cierto?, todos estos datos que hacen referencia a la criminalidad, a las implicancias finalmente sociológicas y reales del aborto, porque eso es lo que realmente nos debería importar, que es cómo el aborto impacta en la sociedad, no solamente cómo el aborto es un problema filosófico, está una de las situaciones probablemente más, de alguna manera, nuevas y más relacionadas con Chile, que es la adopción de la legalidad del aborto con las causales en Nepal, en el año 2001. Lo cual es algo bastante reciente. Nepal es un país subdesarrollado, tiene características socioeconómicas incluso peores que las de nosotros y probablemente vive en un estado sociodemográfico peor que el nuestro. E incluso la legalidad bajo las causales del aborto en Nepal tiene solamente efectos positivos. Pasa lo mismo, bajan los ratings de criminalidad, baja el número de embarazo adolescente, el número de mortalidad de mujeres embarazadas disminuye. Entonces tenemos que tener en cuenta al final que al discutir del aborto no podemos pensar solamente, ni podemos discutir desde lo que nosotros creemos que está bien, porque nosotros no vivimos en el mundo en la manera en la que nosotros creemos que este debería ser. El mundo funciona y opera de maneras que no entendemos completamente bien, por ende deberíamos tener una vista a los datos y de cómo el aborto en el mundo real tiene efectos, y no solamente las creencias que se basan en nuestros propios ideales. Finalmente, me gustaría terminar la posición o darle una especie de giro a esto en el sentido de que el aborto, o uno de los problemas de la discusión del aborto, usualmente es que se toma como un problema monovariable. Se cree que el aborto es solamente un problema legal, otras personas creen que el aborto es solamente un problema filosófico, otros que es solamente un problema moral, otros que es solamente algo que implica a la mujer. Y lo que me gustaría dejar y aclarar para poder concluir es que el aborto debería ser interpretado como un problema multivariado. El aborto tiene implicancias económicas, sociales, psicológicas y no es posible entenderlo solamente desde una sola arista. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Ahí sí. Estamos bien. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por la asistencia y también por los que me acompañan en el panel, especialmente la profesora Coti, que me acompaña como dupla. En esta defensa de la posición que reconoce, por cierto, derechos a la mujer, pero no el de disponer de la vida que lleva en el vientre, porque, por cierto, nosotros consideramos que existe vida humana desde el momento de la concepción, es decir, del momento que el óvulo es fecundado, ¿no es cierto?, por el espermatozoide. Para esto nos parece importante considerar que el impulso vital es único, es permanente e indivisible desde el momento de la concepción hasta la muerte natural del ser humano. Muerte que puede, ¿no es cierto?, acaecer en edad avanzada, en edad temprana, como también puede, por cierto, suceder incluso por circunstancias naturales en el mismo vientre materno. Nosotros, por cierto, que en este impulso vital, en esta energía de vida, podemos distinguir una serie de fases. Una fase uterina, una fase infantil, una fase juvenil, una fase adulta, una fase senil, pero ninguna de ellas determina un criterio o es un criterio de humanidad. Todas ellas son perfectamente humanas. Por cierto que en el desarrollo de esta vida distinguimos, ¿no es cierto?, una evolución, distinguimos un desarrollo orgánico, un desarrollo biológico, por cierto también cognitivo, pero todos estos son aspectos accesorios, son adjetivos secundarios, no apuntan a la esencia de la naturaleza humana. Cuando yo trato de definir la esencia de la naturaleza humana,
estoy definiendo, ¿no es cierto?, qué es lo que es la causa formal. Esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Y entonces cuando trato de encontrar cuál es la esencia del ser humano, en primer lugar tengo que determinar si efectivamente una determinada forma lo es. Y por cierto que la forma del ser humano no determina su esencia. Es evidente, ¿no es cierto?, que el cigoto o el embrión en una etapa temprana de desarrollo no tiene una forma humana. Pero si yo llevo esta lógica de la forma, ¿no es cierto?, también a la adultez, una persona, un adulto, una persona ya, ¿no es cierto?, fuera del vientre humano, que por algún accidente pierde, ¿no es cierto?, su forma, por un accidente termina siendo irreconocible por un accidente, no por eso, ¿no es cierto?, pierde su esencia, sigue siendo un ser humano. Por otra parte, tenemos que ver si efectivamente el carácter racional, la inteligencia en acto, es decir, en ejercicio, determina o no la naturaleza, la esencia, ¿no es cierto?, del ser humano. Es también evidente que no determina la racionalidad en acto, la esencia del ser humano, porque, por ejemplo, un niño recién nacido, ¿no es cierto?, un recién nacido no es aparentemente muy distinto a cualquier otro mamífero recién nacido. No es en apariencia, ¿no es cierto?, pero sí esencialmente porque en potencia está ese carácter racional, esa naturaleza racional que solo el ser humano, ¿no es cierto?, posee. También una persona que en etapa adulta, por alguna circunstancia, se encuentra en estado vegetal, esa racionalidad tampoco está en ejercicio, pero está perfectamente, ¿no es cierto?, en posesión de su naturaleza racional. Importante esta diferenciación que yo hago de posesión y ejercicio. Es importante, ¿no es cierto?, siempre está en posesión, porque lo que hablamos es que lo que determina la esencia humana, en definitiva, es el carácter racional en potencia. El segundo aspecto que me interesa señalar es que, por cierto, que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Por cierto que tiene derecho sobre su cuerpo. El problema es que los derechos fundamentales no son ilimitados. Los derechos fundamentales podríamos decir que amparan lo que amparan. Y por lo tanto es necesario establecer a través de un ejercicio de interpretación, que por lo tanto es un ejercicio también racional, establecer cuál es el verdadero contenido, cuál es el verdadero alcance de un determinado derecho o una libertad. Por ejemplo, el derecho de expresión no implica o no tiene como contenido, ¿no es cierto?, no es ilimitado, porque el derecho legítimo de la libertad de expresión no contiene o no implica el derecho a poder transgredir la honra de otras personas. Eso es un delito, ¿no es cierto?, podrá cometerse injuria o calumnia. Por otra parte, el derecho de reunión también es un derecho limitado, porque el derecho de reunión no da derecho, no otorga derecho, no es contenido de ese derecho la posibilidad de evitar que otras personas ejerzan también legítimamente libertades o derechos como el libre tránsito, la libertad de trabajo o el derecho de propiedad. Asimismo, entonces, el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo tiene también límites. No es posible, ¿no es cierto?, establecer un contenido sin ningún tipo de límite que abarque cualquier cosa, entre otras también, ¿no es cierto?, decidir sobre una vida que está creciendo en su vientre. Bien, igualmente quiero dar las gracias a los organizadores de este debate y yo quisiera seguir con la idea que ha planteado el profesor Sandrock a propósito de este continuum vital y cómo efectivamente para nosotros partimos desde el principio, ¿no?, de que es la continuidad de la vida desde que hay gestación en el momento de la fecundación, como un proceso que se extiende continua y permanentemente y en el que se pueden efectivamente distinguir estadios biológicos. Cuando hablamos de biología, hablamos de bios, ¿cierto?, la antigua raíz griega para decir vida.
y la base de la vida es celular en todos los organismos. Y la vida humana, igual que todos los organismos, nace en una célula que en este caso se llama cigoto. Y el cigoto es efectivamente esa célula que va a comenzar a segmentarse, ¿cierto? Pero que contiene desde el momento de su conformación, y esa conformación es aportada por la célula germinal masculina con 23 cromosomas y la célula germinal femenina, el óvulo, ¿cierto?, con otros 23 cromosomas. Son las únicas células que no tienen la cantidad, el genoma completo de cada uno, ¿se fijan?, sino que contienen la mitad. Y es esa unidad nueva de 23 y 23 cromosomas reunidos, combinados de un modo totalmente distinto, único, original, irrepetible, la que está contenida en el cigoto que se aloja finalmente, que se segmenta, ¿cierto?, hasta llegar a ser mórula, y que finalmente se aloja en el útero materno. Volver sobre esta idea del DNA, ¿cierto?, de algún modo es interesante traer a colación lo que dijo en su momento Jérôme Lejeune, genetista, descubridor, ¿cierto?, de la anomalía cromosómica que genera el síndrome de Down. Dice: rebasa mi imaginación como genetista que los legisladores, sabiendo que este embrión de una semana es una niña, no se dieran cuenta al mismo tiempo que es una persona humana. ¿Qué es lo que hay en esta impronta cromosómica, como se llama, ¿no? Imprinting, así se llama, imprinting cromosómico, que genera la individualidad del cigoto? Lo que hay es una combinación única y distinta de ambos progenitores, y se trata de una entidad biológica que es un ser humano, ¿ya?, cuyo desarrollo está en potencia, y pasará por distintas etapas, cigoto, embrión, feto, en el vientre uterino, pero luego fuera de él una vez nacido. ¿Por qué nos referimos a que biológicamente solo puede haber en el cigoto vida humana? ¿Qué es ser humano en este sentido? Decimos humano en dos sentidos. Primero, que el cigoto es concebido de padres humanos, de tal forma que pertenece a la misma especie que la de sus progenitores. Dicho de un modo sencillo, simple, no podríamos esperar que de ambos progenitores humanos se generara ni un chimpancé ni un león. Segundo, que el cigoto como entidad biológica posee una constitución genética, este imprinting cromosómico, que es humana y que programa toda su estructura fisiológica y psicológica, la cual se irá desarrollando y desplegando en múltiples y sucesivas operaciones de genes que ya están presentes en el cigoto, es decir, desde el momento de la fecundación. Por ejemplo, en él están presentes los genes para el desarrollo del cerebro, los que regulan la talla, el color de pelo, de ojos, la constitución del corazón, el sexo y las huellas dactilares. En este sentido, entonces, en el cigoto y luego en su segmentación que llegará a mórula, se inicia un proceso biológico de despliegue, profundización y especificación vital que es continuo y constante y que no se detiene tampoco con el nacimiento, puesto que el recién nacido y su primera infancia, estos procesos se continúan. Por ejemplo, si pensamos en el desarrollo del cerebro, que es uno de los argumentos que se utiliza mucho, ¿no?, para señalar la posibilidad de disponer de este embrión tempranamente, sabemos que a los 43 días ya tiene señales de actividad eléctrica subcortical. Sin embargo, esa capacidad de generar o de tener actividad eléctrica ya está contenida en la información genética del cigoto, que es una célula, ¿cierto?, totipotencial, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero pensemos que un niño de 6 o 7 años, recién ha terminado de constituir el conjunto de conexiones nerviosas que, a través de la mielización, ¿cierto?, que le van a permitir entonces estar en el uso, no digamos, más o menos completo de su razón. Y en ese sentido, entonces, podemos decir que en cualquier momento que se interrumpa artificialmente este impulso y desarrollo vital, equivale a matar, a dar muerte, a quitar la vida
a ese ser que está desarrollándose. No se trata de que este conjunto de células, y termino, embrionarias, se vaya a constituir en algún momento en un ser humano, en una vida humana. Muy por el contrario, es la totalidad de esa vida humana la que está contenida en el cigoto de la fecundación. Cigoto, embrión, feto no son sino estadios de desarrollo de un mismo ser que se continuará luego fuera del vientre materno. Gracias. Yo creo, me parece importante que al establecer ciertos principios, es necesario entender que esos principios deben ser aplicables en toda circunstancia. Por eso que me parece peligroso que en el fondo se pueda plantear que el aborto, en definitiva, o que la mujer pueda, ¿no es cierto?, libremente decidir sobre la vida que lleva en el vientre. Pero que el aborto pueda ser en definitiva un instrumento de política pública. Porque en el fondo si se plantea que, dado que existen, ¿no es cierto?, altos grados de pobreza, importantes grados de marginalidad, niños que no tienen suficiente alimentación o que no tienen una familia, ¿no es cierto?, que le dé un sostén, que le permita un desarrollo adecuado, si el aborto se transforma entonces en un instrumento de política pública, esto puede ser tremendamente peligroso, en el fondo, porque si nosotros lo proyectamos a otras posibilidades que lamentablemente no son ciencia ficción, sino que han sucedido, digamos, hay ejemplos históricos e incluso hoy en día en ciertas prácticas, ¿no es cierto?, donde efectivamente el eliminar vidas para lograr ciertos objetivos de política pública o de supuesto bien público implica, como digo, la posibilidad de eliminar vidas. Porque ese principio en definitiva podría ser perfectamente también aplicable a personas que ya nacieron y que en el fondo tienen un riesgo alto, ¿no es cierto?, de marginalidad o de posibilidades muy, muy escasas de poder desarrollarse adecuadamente y por lo tanto, ¿no es cierto?, de aumentar los grados de pobreza o aumentar los grados de criminalidad en el seno de la sociedad. Simplemente para tocar otros temas que quizás distintas ideas, digamos. Yo insisto en esta idea de cuando se plantea, ¿no es cierto?, que quién tiene el mejor derecho, si la madre, en fondo, sobre su integridad física y psíquica, o su libertad, ¿no es cierto?, o aquella vida que está en el vientre. Yo insisto en esta idea de que los derechos amparan lo que amparan y las libertades amparan lo que amparan. O sea, hay que definir cuál es el contenido, ¿no es cierto?, efectivo de una libertad o un derecho porque en realidad las colisiones o los conflictos de derechos fundamentales, si se realiza una adecuada labor de interpretación y se define adecuadamente el contenido y los límites, entonces las colisiones en realidad, los conflictos son aparentes. Y el último comentario con respecto a esta supuesta idea de que quienes defienden el derecho a la vida desde la concepción creen en un alma inmortal. Eso eventualmente podría ser así y seguramente en la mayoría de los casos es así, pero incluso si terminara la vida en el momento, digamos, que sea, en fondo, a la adultez, no existiera un alma inmortal, es decir, que todo terminara ahí, la verdad es que cuando uno dice existe vida en el momento de la concepción, porque yo estoy haciendo una observación de la realidad, estoy haciendo una observación de la naturaleza que me permite, ¿no es cierto?, hacer una construcción racional que no tiene influencia religiosa, dogma o de fe, sino que yo creo, si observo efectivamente y hago esta diferencia, ¿no es cierto?, entre la esencia y lo accesorio, yo puedo determinar y decir, ese impulso vital, la verdad es que es único, es permanente, es indivisible. No podemos, ¿no es cierto?, dividir tipos de vida, lo que podemos es distinguir fases, pero me permite a partir de
una observación de la naturaleza y, como digo, totalmente ajena a lo relativo a la fe o a la religión. Bueno, gracias por las preguntas. A ver, hay varias cosas en lo que mencionabas, voy a tratar de responder todas ellas y me complementará acá mi partner en lo que me falte, ¿no? A ver, voy a partir como tal vez de atrás para adelante. Lo primero sobre la cuestión de si quienes defienden la vida desde la concepción creen en la existencia de un alma inmortal o no. Es una observación empírica en parte, ¿ya? Pero me parece que lógicamente se sostiene. ¿Por qué? De hecho, los mismos conceptos que tú utilizabas. Impulso vital, por ejemplo, es un concepto que empíricamente no tiene mucho sentido. ¿Qué es un impulso vital? ¿No? ¿Es un impulso eléctrico? Empíricamente, ¿cómo podemos definirlo sin una concepción detrás? Tú hablabas como de la observación de la naturaleza. Yo creo que, por ejemplo, lo que pasó ahora con el fotografiar este agujero negro vino a confirmar un poco la idea de que la observación nunca es independiente de la teoría, o sea, siempre observamos la naturaleza desde una cierta posición y creo que cuando tú concluyes desde la observación de la naturaleza que hay un impulso vital desde la concepción y que hay un continuum, estás observando desde una cierta posición teórica, creo que pueden explicitarla también. De hecho, se puede ver también los mismos conceptos con los cuales te acercas al debate, ¿no? Lo de la esencia y lo accesorio. O sea, no sé si todo el mundo comparta, por ejemplo, esas conceptualizaciones. Es verdad que podemos distinguir con una observación empírica, independiente, digamos, de una teoría aristotélico-tomista, que hay esencia y accesorio. No lo sé, no estoy tan segura. Sobre lo otro que mencionaba sobre el conflicto de derechos, que yo le decía, en el peor de los casos hay un conflicto de derechos, y digo en el peor porque claramente quienes estamos desde este lado no creemos que un feto sea un sujeto de derecho porque no es una persona. Creo que también es un salto que se suele hacer entre la analogía entre personas y fetos, ¿no? Entonces, parece que rápidamente pasamos de la analogía entre personas y fetos. Tú mencionabas ejemplos de conflictos de derechos constitucionales y hablabas de la libertad de expresión, la libertad de reunión, por ejemplo, ¿no? La libertad de expresión no puede transgredir, digamos, como la integridad psíquica, etcétera, de otra persona. La libertad de reunión no puede transgredir la libertad de trabajar o la libertad de circular, etcétera, de otra persona. Entonces, ¿por qué damos el salto entre un conflicto de derechos entre personas que son sujetos de derechos y entre una persona que es sujeto de derecho y algo que es un objeto de protección, según mal no recuerdo, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay de nuevo, hay un salto que sería bueno también explicitar cuando damos el salto entre conflictos de derechos entre personas y algo que no es un conflicto de derechos entre personas, es entre una persona y un feto que es un no nacido, digamos. ¿Qué más? Yo creo que sobre la cuestión del continuum y del impulso vital, a mí me parece que son conceptos bastante cargados, que son teóricamente solventes y todo, pero sobre los cuales no podemos tener acuerdo, porque son conceptos filosóficos y que dependen de una teoría que es la teoría atomista, digamos. Creo que es poco aceptable para quienes nos paramos desde una perspectiva más empirista y para quienes nos paramos desde la teoría de la evolución. Hay que aceptar que lo humano proviene de lo no humano, o sea, no creo que nadie esté cuestionando que de la mezcla de un óvulo con un espermatozoide humanos nazca algo distinto que un animal humano, digamos. Creo que eso no es el tema del debate. Pero creo que de nuevo, hay que cuidar un poco eso. Sobre la cuestión de los efectos sobre las políticas públicas, creo que estoy súper de acuerdo contigo, me parece que es problemático, tremendamente problemático, y por lo mismo voy a reiterar lo que decía al principio, ¿no? El cuerpo de las mujeres, la capacidad de disponer de su capacidad reproductiva, está en ese limbo entre la posesión individual y el interés social. Por lo mismo, no sé, cuando ha habido como dictaduras o totalitarismos, etcétera, se ha dispuesto la capacidad reproductiva de las mujeres y no se han necesitado leyes a favor del aborto para que eso ocurra. Entonces, yo no sé si las leyes a favor del aborto vayan a producir necesariamente eso, o sea, hubo esterilizaciones forzadas en países donde no había derecho al aborto, ¿no? Entonces, no creo que tenga que ver estrictamente con eso. Otra cosa que me gustaría agregar de alguna manera es que en torno a esta idea, ¿verdad?, del riesgo de las políticas públicas en torno al aborto, ¿no es cierto? Lo primero que se me viene a mí a la mente, si es que se extremizara mucho la discusión, sería algo como la eugenesia, ¿verdad?
Pero, como yo dije al principio en mi parte del discurso, los datos empíricos y la evidencia científica apunta a que los países en los que el aborto es legalizado bajo las causales, lo que sucede es que a través del tiempo la gente deja de abortar. Entonces, de alguna manera, el accionar humano, cuando la política se vuelve pública, es que el aborto se va deteniendo. El aborto, de alguna manera, no es la solución final a un problema más profundo, sino que el aborto es una medida temporal para poder hacer de la sociedad algo mejor, de alguna manera. Lo otro que me gustaría preguntarles directamente a ustedes es que, de alguna manera, el problema más clave o su argumento a priori más fuerte, ¿verdad?, es la idea de la potencialidad de la vida. Esa es la idea central de su bancada. Entonces, me gustaría preguntarles, ¿por qué creen que la potencialidad de una vida es más valiosa que la vida que ya ha nacido? En el sentido de que otra investigación, el MIT en el 2009, logró concluir que cuando el aborto fue legalizado en Estados Unidos, que eso fue aproximadamente en el año 70, entonces hasta el día de hoy que se sigue legalizado, subió la calidad de vida de las mujeres que procedían a abortar cuando no lo hacían, porque es diferente. Hay una diferencia muy importante que es tener hijos porque estoy embarazada a tener hijos porque quiero estar embarazada. Son diferencias importantes. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué la potencialidad de la vida es más importante que la vida que ya existe y que ya nació? Si al fin y al cabo, de alguna manera, ¿no es cierto?, debido a que el aborto se ha hecho legal, las mujeres en Estados Unidos pueden salir más de la universidad, pueden tener mejores trabajos y pueden tomar mejores decisiones a futuro, y además las tasas de natalidad no bajan. Entonces la implicancia en el mundo y no en la discusión abstracta son positivas. Yo quisiera partir por una diferencia que creo que a lo mejor no se entendió. Nosotros no partimos del principio de la potencialidad de la vida, nosotros partimos del principio de la potencialidad del desarrollo de la vida, que es muy distinto. Es decir, el principio vital, la vida ya está contenida, como de hecho lo han probado los estudios desde el punto de vista genético simplemente, ¿no? Lo han probado los estudios genéticos, ¿cierto? Toda la información que es necesaria para el desarrollo vital de aquel que a la larga se completará en tanto persona nacida, toda esa información está, no en potencia, sino efectivamente en ese momento, digamos, en esa unidad celular. Ahora, ¿por qué poner en esa unidad celular el principio vital y no ponerlo en otro momento? Por ejemplo, cuando se inicia la actividad cerebral o cuando comienza a palpitar el corazón, ¿cierto?, que es bastante temprano. ¿Por qué no ponerlo en ese momento? Porque la única certeza, podríamos decir, la única certeza, o sea, la única constatación empírica, dado que estamos hablando en términos empíricos, porque efectivamente nadie va, en este caso, y yo particularmente no voy digamos, a ocultar la vereda, la orilla desde la que me planteo. Yo soy una persona creyente y también soy una persona que tiene sus convicciones filosóficas, pero no he querido abordar, digámoslo así, el argumento desde esa perspectiva porque me parece que hay otros argumentos previos que se sostienen por sí solos y que están... Porque el problema de este debate es si la mujer tiene derecho a disponer de la vida que está en su vientre. Partió de una aseveración que Nicole la discute, pero la aseveración existe. Y entonces la aseveración es de si tiene derecho a disponer de la vida. Ahora, ¿qué es lo que sería esa vida? Esa es la pregunta. Esa vida no podría ser otra que una vida humana. La pregunta entonces seguiría siendo, ¿desde cuándo vida humana? Y no podemos tener certeza de si esa vida humana, o sea, tenemos certeza de que las características que lo señalan como humano están ya vitalmente constituidas en la información genética que está en el cigoto, que luego se segmenta y desde el cual nace, digámoslo así, un desarrollo que está en potencia, y vuelvo entonces a mi aseveración, que está en potencia, pero para nosotros no está en potencia la vida. Lo que está en potencia es el desarrollo y profundización y especificación de la vida, que en la práctica, si ustedes analizan en los estudios genéticos, ¿cierto?, existen
las células totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales. Y en la práctica se van especificando las células en el embrión hasta quedar en las multipotenciales, que son las que generan linajes de células, que son muy específicos. La totipotencial es el primer momento, ¿cierto?, hasta las 12 o 16 células que conforman la mórula, y que finalmente se va ¿cómo se dice?, a afirmar, pero no es la palabra afirmar. Anidar. Se va a anidar, ¿cierto?, en el útero materno. Eso quisiera decir por una parte. Segunda cosa, no nos parece, a ver, no es que haya más dignidad en la madre que en el hijo, o por qué, o sea, desde esa perspectiva, si lo que hay allí es vida humana, no habría entonces un problema de cuál de las dos vidas es más importante. Una no vida, que algún momento va a llegar a ser vida, no, sino una vida distinta de la madre, y que por lo tanto la madre, en tanto es distinta, pero que colabora a su desarrollo pleno, tiene que respetar. Y ahí entra el argumento que señalaba Jorge, ¿cierto?, respecto de que todos los derechos tienen límite. Y en ese sentido, si lo que la madre lleva en su cuerpo es la vida de su hijo, que se desarrollará paulatinamente, porque si ese feto lo dejamos desarrollarse, si ese embrión lo dejamos desarrollarse, va a terminar muy seguramente, si todas las condiciones se dan, ¿cierto?, en el nacido que se dará a luz. Ahora, bueno, ya lo paro ahí, pero yo quería decir otra cosa a propósito de una cosa que dijo Nicole al comienzo, de que toda la carga de la maternidad la lleva la madre. Justamente biológicamente nos damos cuenta de que no, pues. O sea, que sin padre no hay posibilidad de que haya hijo, digámoslo así, o vida humana. Entonces, es un problema de la sociedad, podríamos decir, sin duda, pero habría que o hacer más responsable o hacer más participativa, efectivamente, la labor de esos padres, en la medida en que es su información genética la que viene a constituir ese nuevo ser. La mitad, y aquí sí que hay equidad, mi timota, 23 y 23. Después, claro, un problema que se deforme esa equidad es otro problema, pero mi timota, 23 y 23. Y se acabó. ¿Puedo hacer una aseveración, como argumento? Es que esta lógica de la potencialidad del desarrollo, de la vida. Entonces tú estás diciendo que el individuo, si es que existe, ¿no es cierto?, dentro del vientre de la madre, tiene potencialidad del desarrollo de su vida debido a su carga genética, ¿no es cierto? En parte debido a su carga genética. En parte debido a su carga genética. Entonces, la aseveración que me gustaría hacer es que ese argumento está mal construido. ¿Por qué? Porque el ADN por sí mismo no tiene ningún sentido. Qué bueno que dices eso. El ADN, como funcionalidad dentro de la biología, sí, cobra sentido solamente frente a los estímulos ambientales. Por ende, el código genético, en primer lugar, no direcciona todo lo que va a suceder a través de la vida de un individuo, porque si no existiría el destino. Perfecto, sí. Entonces, habría una predeterminación. si hablamos de esa manera, la idea de la potencialidad del desarrollo de la vida no se puede seguir viendo de la misma manera en la que estás planteando tú, porque el ADN por sí mismo no tiene sentido, sino que tiene que tener una interacción, y esa interacción no sucede en el vientre materno. Sí sucede en el vientre materno. De hecho, en el momento en que está la mórula, se produce la especificación de las células que van a ser externas y que se van a relacionar con la pared uterina y que van a tomar entonces la condición de células extraembrionarias y van a dar forma, van a colaborar a dar forma a la placenta, porque lo que tú dices tienes mucha razón. Efectivamente el útero comienza a generar todo un conjunto de procesos biológicos que van a acoger adecuadamente a ese ser y que, bueno, si se desarrolla bien, efectivamente. Entonces, por cierto, pero aquí hay una diferencia, o sea, yo te entiendo, claro, en el fondo, si no hubiera ese útero, simplemente no se puede desarrollar. Es que por lo mismo, si tú me sacas a mí una muestra de sangre, tienes mi ADN, pero no tiene sentido. No hay un organismo vivo en mi sangre. Pero, perdona, pero el movimiento, cuidado, la interacción de ese organismo o de esa célula, llamémosle célula si tú quieres, pero que es vital,
genera inmediatamente cambios específicos en la madre que no son voluntad de la madre ni del cuerpo de la madre. Esos cambios suponen, por ejemplo, la detención de su ciclo menstrual inmediatamente para evitar ser expulsado, ¿cierto? Y permitir la anidación. Es una respuesta evolutiva. No es una respuesta evolutiva, es una respuesta de la madre a una acción, es decir, una actividad química, biológica. Es un desafío reproductivo, si lo vemos desde es el un punto de vista desafío, por evolutivo. cierto, porque hay algunos que no llegan a ser, estamos de acuerdo, pero estamos hablando de si acaso hay actividad vital en esa célula germinal, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo, de que las muestras de la biología señalan de que hay actividad vital y que la conclusión de esa actividad vital no puede ser otro que el desarrollo de una vida humana. Pero entonces ustedes estarían constituyendo a la vida de nuevo como potencialidad. No, el No como vida concreta. No, Claro, es como desarrollo. El desarrollo de la potencialidad, entonces no es la vida concreta en el mundo pero real. tampoco lo es, tampoco lo es en el mundo, porque el recién nacido también esa vitalidad está en desarrollo, es decir, si usted toma a un recién nacido y lo deja en la mitad de la calle, no lo alimenta, va a seguir respirando por sí mismo, pero durante unas 24 horas se va a morir. Sí. A mí me gustaría, bueno, Paula ya sabe que yo trato de sacar el debate de la cuestión de la vida porque básicamente terminamos como en esta descripción de las fases y de las células, y me parece que esa discusión nos lleva a afirmar que si efectivamente hay vida humana porque ya hay como ese impulso de vida en la información genética de la madre y en la del padre, podemos decir, vale, hay vida propiamente humana en la evolución, o sea, en la ovulación, hay vida propiamente humana en el semen masculino. No sé, a mí me parece que podemos llegar... Dame un momento. Perdona, pero no, vale. Hay un error, porque ni en el espermio, ni en el óvulo... Vale, de esta conexión. Pero a mí me parece de nuevo que la pregunta y el salto que hacemos, y me pasa lo que le pasaba a Hume con el salto del es al debe, ¿no? O sea, pasamos de aquí de describir cómo se produce una mórula a que la mujer tiene limitados derechos constitucionales. O sea, a mí me parece que el salto es enorme. De nuevo, la pregunta es cómo de esta descripción de cómo se produce un feto pasamos a la discusión de limitar los derechos de las mujeres. A mí no me cuaja ese salto. Yo creo que la atención tenemos que ponerla ahí, porque, de nuevo, Jorge decía como... tenemos los derechos fundamentales que tenemos, que es una afirmación circular. Tenemos los derechos fundamentales que tenemos. Vale, tenemos los derechos fundamentales que tenemos hasta ahora, pero recordemos que los derechos fundamentales que tenemos son también producto de una disputa que siempre es política, ¿no? Y que nos bajaron bajo formas de tablas de la ley y que son inmutables, o sea, y de hecho la interpretación que se le deba dar, porque dice, claro, tenemos los que tenemos y hay que determinar cómo resolvemos estos conflictos en base a la interpretación. La interpretación tampoco es autoevidente, hay que hacerla, y también es una disputa política la interpretación de esos derechos fundamentales. Entonces, a mí me parece, por un lado, que no es correcto despolitizar el debate sobre los derechos fundamentales que efectivamente tenemos, y no me parece, que ahí comparto acá con mi partner, me parece que no es correcto centrar el debate en la cuestión biológica de la vida, porque de ahí nos decidimos qué derechos fundamentales tenemos. Un segundo, sí. O sea, yo quiero volver a remitir la pregunta que hice anteriormente porque no fue contestada. Se fue reformulado el concepto, ¿verdad?, de la potencialidad, pero nunca se me respondió por qué, ahora voy a cambiarlo, por qué la potencialidad del desarrollo de la vida es más importante que la vida que ya nació. Eso es lo que me gustaría de alguna manera entender para poder ponerme un zapato, porque la manera en la que yo evalúo esto es que esto tiene implicancia en el mundo real y nosotros vivimos en el mundo real, no en el mundo del embrión. A ver, en primer lugar, no es potencialidad de la vida, porque la vida en el fondo la vida es acto. Si hacemos esta diferencia entre acto y potencia, que yo reconozco la tendencia aristotélico-tomista, pero si hacemos esta diferenciación entre acto y potencia, no existe potencialidad de vida, sino que existe vida humana en acto, por las razones que ya nosotros hemos expresado, ¿cierto? Existe vida humana en acto. Lo que existe en potencia es el desarrollo de facultades, de capacidades, de formas, que en definitiva, ¿no es cierto?, terminan o culminan la naturaleza humana, pero que en el fondo no determinan su esencia. En esa vida en acto, desde el primer momento, desde el momento de la concepción, desde el momento de la concepción,
está contenido en potencia todas las facultades, como digo, formas y capacidades que se van a ir desarrollando no solamente durante esos 9 meses, sino que prácticamente durante toda la vida, también fuera, incluso en la adultez, digamos, no solamente fuera del vientre materno, sino que como infante, como joven, como adulto, etc. Yo creo que eso es muy importante. A eso nos referimos como acto y potencia, y no hay potencialidad de vida, sino que hay acto desde el principio. Eso yo lo comprendo, pero mi pregunta todavía no está perdón, y la segunda parte de la pregunta es ¿por qué esa vida es más importante que la que ya ha nacido? Sí. Es que ninguna es más importante que la otra. En ningún momento hemos señalado eso. Ya, En pero fondo, si ninguna es más nosotros- importante de la otra, ¿por para qué nosotros- discriminamos que la mujer no puede abortar? ¿Por qué? Si ninguna de ellas es más dignidad. importante que la otra, como acabas de decir, ¿por qué discriminamos que la mujer no puede tener la decisión de abortar en situaciones de extremo peligro? Si es que en realidad las dos vías valen lo mismo. A ver, es que ese es otro problema. Cuando nosotros, básicamente es el caso en el fondo de un embarazo que genere un riesgo para la vida de la madre. Es el único caso propiamente donde existe supuestamente un conflicto entre vida y vida. Entonces, también existe la violación. Tiene Es implicancia psicológica y eso después Está puede bien, conllevar al suicidio. pero ahí no está en juego, obviamente que ahí se transgreden y están en juego derechos primerísimos, importantísimos de la madre, como son su integridad física y psíquica, sin ninguna duda, pero no está en riesgo su vida, como tampoco lo está, ¿no es cierto?, en el caso de un niño que no es viable, digamos, la vida fuera del vientre. El único caso donde efectivamente existe un conflicto entre la vida del niño, del nasciturus, ¿no es cierto?, y de la madre, ese es el caso de un embarazo, por ejemplo, un embarazo tubario, en el fondo, ¿no es cierto?, es efectivamente. Y la verdad las cosas que es interesante que plantee ese tema porque esta es una de las causales, ¿no es cierto?, que se legisló en Chile. Y la verdad las cosas que era absolutamente innecesario legislar sobre ese tema. Porque eso no es un aborto propiamente tal. De hecho, en Chile siempre se practicaban intervenciones, esto se llama una intervención con doble efecto. Lo que se realiza, ¿no es cierto?, es una intervención con el objeto de salvar la vida de la madre y como un efecto secundario, involuntario, accesorio, ¿no es cierto?, efectivamente, y muchas veces debe ser así, se produce, ¿no es cierto?, la pérdida de la vida que está en el vientre de la madre. Pero eso, ¿no es cierto?, eso justamente uno de los argumentos que eran falsos, porque incluso en el Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile se practicaban esas intervenciones porque es absolutamente lógico el principio de protección de la vida, que si tú tienes que, ¿no es cierto?, vas a perder ambas vidas, vas a hacer un esfuerzo por tratar de proteger ambas. Puedo hacer un último comentario con respecto a, no comparto, podría ver el tema de las estadísticas, pero yo no comparto esta idea, y especialmente la realidad europea, que conozco bastante bien, que el aborto, en definitiva, la legalización del aborto no haya incidido en una baja importante de las tasas de natalidad. Yo creo que efectivamente en Europa del Este actualmente la tasa de natalidad es una tasa superior al 2,2, es decir, a la tasa de reposición. Diferente, ¿no es cierto?, Europa Central, incluso en Europa del Sur, donde ya ni siquiera existe tasa de reposición. Pero tanto en Europa Oriental como en la Central después y el Sur, después de la legalización del aborto, las tasas de natalidad han disminuido notablemente, radicalmente. Y yo creo en general eso que me parece que efectivamente una sociedad que se abre al aborto no es una sociedad pro vida, en el fondo. Me parece que ahí hay una tendencia importante. Lo que hay que comprender ahí para poder entender bien los datos es que cuando uno mide el aborto legalizado, ¿cierto?, y su efecto dentro de la natalidad, se hacen análisis estadísticos diferenciales y se presenta a qué tanto de la variabilidad, ¿no es cierto?, de la disminución o el aumento de la tasa de natalidad se debe a la legalización del aborto. Y lo que aumenta la evidencia empírica, lo que presenta es que el aborto tiene factor o implicancia cero
en la baja de natalidad. Entonces, las causas de las bajas de natalidad no tienen que ver con la legalización del aborto, tienen que ver con otras cosas quizás de las culturas de los europeos o de los estadounidenses, pero no tienen nada que ver con el ejercicio del aborto como, ¿no es cierto?, que allá está constituido como una especie de derecho, ¿verdad? Yo quisiera añadir una sola cosa, que yo creo que la prueba de eso es lo que pasa en Chile. En Chile hemos disminuido mucho la tasa de natalidad y en Chile el aborto era ilegal en todas sus causales hasta hace muy poco. La baja de la natalidad se debe a otras cuestiones, el acceso de la mujer al mundo del trabajo, el mayor acceso a los estudios, el mayor conocimiento del uso de métodos anticonceptivos. Y a pesar de que no tenemos una educación sexual integral, ni siquiera tenemos una educación sexual decente, digamos, aún así se ha bajado la tasa de natalidad. Yo creo que es importante avanzar a una educación sexual decente para que eso se consolide, digamos, ¿no? Yo quisiera responder a lo que tú habías comentado, ¿no? De que por qué, ya lo dijo Jorge, el único momento en el que pareciera haber efectivamente esa competencia entre el derecho a la vida de la madre y del hijo estaría en la situación de salud, pero creo que si uno reconoce que hay allí, a través de la evidencia, vida humana desde el momento de la fecundación, o sea, un tipo de vida que solamente puede ser vida humana, ¿cierto? Aquello que está generado allí tiene la dignidad de lo humano. Y entonces aquí entramos en el problema, que no lo hemos planteado, pero que es que ese otro ser que está anidado en el vientre materno, justamente por ser un otro ser humano, tiene una dignidad de suyo que hay que proteger. Ahí hay otro concepto interesante, el de dignidad. O sea, ¿es la dignidad una propiedad biológica? No he dicho biológica, digo que dado que aquella vida es humana, al humano le corresponde, al ser humano le corresponde una dignidad que es propia. Eso es lo que he dicho, no he dicho nada. Claro, pero en el fondo hay que entender que el concepto de dignidad es, salvo que nos basemos como en nociones que no necesariamente compartimos, es una ficción que se sostiene en la estructura social. Pero tú dices eso. Claro, por eso te digo, o sea, esa es la cuestión, o sea, no sé que nosotros tengamos la idea de la esencia del humano, etcétera, la dignidad humana tiene que ver con la vida concreta, y ahí me pasa un poco lo que hablaba mi partner, ¿no? O sea, la dignidad humana tiene que ver con una vida concreta y que tiene que ver con vivir de una cierta manera. O sea, la vida biológica es simplemente un dato. La vida concreta es la que puede o no tener una cierta dignidad. ¿Pero tú no le reconocerías a un niño que nace dignidad humana? Por supuesto que sí, pero esa dignidad humana solo la entiendo en el contexto de que se le den ciertos elementos necesarios para su desarrollo. O sea, por el mero hecho de que existe, le estoy adjudicando una dignidad si no me preocupo de sus derechos, si no me preocupo de la reproducción material de su vida, no. No, pero entonces, ¿es sujeto de una dignidad? Entendiendo que la dignidad es ¿O se la atribuyo? No sé cuál es la diferencia. Yo creo que hay una gran diferencia. No, es que te lo pregunto honestamente, no sé cuál es la diferencia. O sea, si es sujeto así como esencial de esa dignidad o yo se la atribuyo, es que yo no creo en la esencial. Entonces no creo que sea sujeto esencial de nada. Naturalmente, o sea... La dignidad no es un concepto natural. Bueno, ahí estamos en otro debate entonces. Estamos en otro debate. En orden del tiempo tenemos espacio solamente para dos preguntas muy breves. Bueno, gracias por su contenido. Yo, más que una pregunta, en realidad una opinión súper personal. Me pareció en ciertos momentos que esto parecía una conversación científica entre qué es vida, qué es módula, célula, cromosoma, etc. Creo que el problema esencial acá no se trata de lo científico, no. Creo que esto es un problema de salud pública. El aborto, sea legal o no sea legal, se van a seguir produciendo igual. Como diría Sigmund Freud, lo voy a parafrasear, la sociedad contemporánea favorece la producción de la hipocresía y se va a seguir construyendo hipocresía sobre más hipocresía. No sacamos nada con ser pro vida, si al final de cuentas van a seguir haciendo niños, no nos vamos a preocupar de sus niños, si vamos a seguir pensando que tenemos que tener niños por tener niños y no nos vamos a preocupar de ellos. Creo que es súper importante conseguir este problema como salud pública, como un problema de salud de la sociedad. Y segundo punto, que es un problema de derechos de la mujer. Los hombres poco tenemos que hacer acá. Solamente doy mi opinión porque me parece un poco grotesco el hecho de estar hablando de que si es vida o no es vida. Es un tema de derechos de la mujer. Eso es.
Espérate que hay preguntas mejor, privilegiando las preguntas. Bueno, es que la pregunta más que nada es para el grupo opositor del aborto. Se menciona mucho el tema de que en este son ser vive, en especial la doctora menciona, que es dar muerte y que efectivamente ninguna de las dos vidas vale más. Pero pongámoslo en el sentido de, ya que es legal el aborto causales, si una niña menor es violada y por ende queda embarazada, ¿es realmente la vida del feto igual de importante que la vida de esa niña si ella no quería, es un acto que no era como consentido, no era por parte de ella, sino que es abusada y por ende queda embarazada? ¿Es realmente esa vida igual de importante que la de ella y de su salud mental? Yo te tengo que responder que sí. Es igual de importante e igual de víctima, e igual de inocente. Es decir, ese niño no tiene la culpa, ese feto, de haber sido concebido en esas circunstancias tan terribles, injustas, dolorosas, violentas. La culpa toda está en el agresor, no está ni en la, por supuesto, en la víctima primera, que es la niña, y por supuesto tampoco lo está en ese ser que no pidió bajo ningún respecto acceder, digámoslo así, a la vida. Y claro, es terrible, pero la situación terrible o el drama afecta a ambas vidas, y no solo a una, me parece. Simplemente agregar muy brevemente que en el fondo, ¿por qué esa vida que fue concebida con una violación? Un escenario terrible, sin ninguna duda, si hay obviamente que estamos todos en una línea, pero ¿por qué esa vida tiene menos valor de otra que haya sido concebida en el seno, digamos, o por un acto de amor? Entendiendo que las circunstancias son tremendas, digamos, y que, por cierto, la madre es víctima, pero ¿por qué esa vida tiene menos valor que otra vida en el mismo estado, digamos, de desarrollo que fue objeto de un acto de amor? Déjame hacer una cosita. Sí, yo creo que es una buena pregunta la que tú haces, porque en el fondo plantea y nos devuelve la cuestión de lo concreto, de la vida, ¿no? Vivir es vivir de una determinada manera. Y creo que cuando Paola dice, claro, y yo entiendo la posición de Paola, evidentemente si uno cree que un feto es potencialmente un niño, evidentemente un niño, yo no me imaginaría a una guagua como culpable de la violación de la madre, digamos, pero la forma en que afecta a un feto y la forma que afecta a una niña de 11 años el llevar a cabo un embarazo 9 meses, 11 años, 9 meses embarazada para parir al hijo producto de una violación, creo que la forma en que afecta el aborto a un feto incapaz de sentir dolor, incapaz de hacerse representaciones, es súper distinta a la forma en que afecta llevar a cabo un embarazo 9 meses a una niña de 11 años. Yo creo que es inconmensurable. ¿Puedo decir una cosa al respecto? Estoy de acuerdo contigo, o sea, partimos de una misma idea, pero a uno de algo le sirve haber estudiado historia, y desde nosotros estamos acostumbrados a los embarazos adultos, digamos. La adultez en la historia ha sido bastante tardía, podríamos decir. Ha habido momentos históricos en los que no existe ni siquiera adolescencia. Para poner un caso, a los 12, 13 años, en el siglo VIII, noveno, décimo, undécimo, 15, 16, una niña se casaba y era capaz de tener una familia. Hoy día lo encontramos terrible y lo encontramos que no hay una madurez, efectivamente. Es posiblemente que hoy día haya menos madurez que entonces en ese sentido, pero digo que la tragedia no está en el hecho de la maternidad por ser de 12 o 13 años, sino que también hay que entender que hoy día tenemos una apreciación de lo que es la adolescencia y la niñez muy extendida y distinta
de lo que en otros momentos también se tuvo, ¿no? Ha sido una conquista también eso, ¿no? Un comentario. Sí, sin duda, pero era así. Con respecto al tema, yo creo que los hombres tenemos mucho que decir en esto, ¿no? Yo esta cuestión de esta lucha, digamos, de no todo el feminismo, pero esta idea de los hombres no. Fíjense que es interesante que cuando se legaliza en 1973 el aborto en Estados Unidos, fueron 9 hombres los que se pronunciaron. Y es raro que nunca se ha criticado la legitimidad de ese pronunciamiento, porque fueron 9 hombres los que se pronunciaron. El tema es que como si pudiéramos opinar solo como cuando estamos de acuerdo con el aborto, y la verdad es que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos mucho que opinar porque somos responsables efectivamente del 50%. Digamos. Y creo que en la sociedad es importante efectivamente que nos hagamos responsables, no solamente del 50% cromosómico, sino que hasta el último momento de la vida. Pero eso es un desafío tremendo que tenemos que lograr a través de distintos instrumentos, por cierto, también muy importantes en las políticas públicas. Yo también brevemente, en torno a las dos cosas que comentaron, de alguna manera en eso estoy de acuerdo. Creo que el hombre tiene un espacio de opinión importante en este tema y que no por el hecho de que sea hombre debería ser excluido de ello. Y no solamente en parte por el tema de la responsabilidad, ¿verdad?, con el bebé a futuro, sino que la sexualidad es algo que se hace de a dos, ¿cierto? Podemos debatir que se puede hacer de a uno, pero eso es otra cosa ya. Pero la sexualidad en sí misma como fenómeno es de a dos. Y suele, no sé si tenemos hoy en día en el mundo el tema de los trans y la homosexualidad, pero hoy día lo vamos a tomar desde la heterosexualidad. Pero desde ese tema se hace de a dos y así es como se define la sexualidad. Y en torno a la segundo comentario, lo que quiero decir yo más que nada es que comprendo tu preocupación y de alguna manera la diferencia importante que yo creo que nosotros no logramos calcar en nuestra discusión fue que hay una diferencia clave y muy importante entre tener un hijo porque es algo que está dentro de mi organismo a tener un hijo porque eso tiene sentido para mí y porque yo quiero tener un hijo. Y creo que esa es la gran diferencia que de alguna manera no logramos alcanzar a abarcar hoy día porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Te fijas que hablamos efectivamente en planos distintos. Son posiciones como una conversación como que nos peleando. Claro. No, pero son posiciones, sí, pues no tienen por qué ser Pero una usualmente pelea. terminan así, ¿Ah, sobre sí? todo cuando son de esto. ¿En serio? ¿Ah, sí? Sí, o no me refiero como la idea de debatir. No siempre termina de alguna manera. Claro, pero no sé, yo también creo que es difícil cambiar la opinión de la gente con argumentos, lo cual es terrible desde el punto de vista de lo que nos dedicamos. Es súper terrible. O sea, yo que estoy en el proyecto, al final el objetivo de esto se sacó de unos debates canadienses que tienen audiencias gigantescas y lo que hacen es medirse que tienen ejercicio en la opinión pública. Aquí la riqueza está en los debates, digamos. Claro, Lo que se quiere es permanente promover la cultura del debate. Sí. Eso me parece Yo creo que una espectacular. exposición permanente a los debates puede a lo mejor cambiar tu opinión, pero... No, pero hace 20 años la Universidad de Diego Portales tenía un programa que se llamaba Sociedad de Debate, que era espectacular, hace 20 años. O sea, y acá no sé, acá creo que esta Acá hay uno cuestión en Santiago. Sí, hace tiempo sí, la pues. cuestión de los medios, digamos. eso fue- Ahí tú con buen argumento puedes efectivamente influir, creo. Sí, subimos. Se movió. ¿Subimos? ¿Cómo? ¿Esa es la evaluación de ahora? O sea, subimos 2 puntos. Subimos 2 puntos. Perdimos 2 puntos. Sí. O sea, era 67 y era 36. Sí. O sea, hubo los que se Lo hicimos fueron. muy mal. Ah, esa es la primera. 65, 35. Ah, ya. Sí, o sea, no hay diferencia. Pucha, perdimos 2%. Un 2%. Ganamos un 2%. ¿No? Pero eso está dentro, como dicen, dentro del margen de error. Estamos dentro del margen de error. No, pero votaron 20 personas más. Ah, votaron 20 personas.